Ejecutivo. Lo dejamos en compañía de Juan Pablo Morales Montesinos. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Carlos, a FEFARA, al Colegio Farmacéutico, porque la verdad que pese a estar muy cerca geográficamente, no conversamos mucho sobre esta materia entre chilenos y argentinos. En el raconto que hizo Carlos pudimos ver de que participación desde nuestro país casi no hay. Me parece que, salvo algunas excepciones de asistentes, pero demostrarnos y contarles nuestra realidad, la verdad que no hay. Ustedes hablan de regulación. Nosotros vivimos la desregulación hace más o menos 40 años. La desregulación es parte de nuestra ley, es parte de la institucionalización y el ejercicio farmacéutico está relegado precisamente a lo que es esa ley. Nosotros nos conformamos como una ONG precisamente porque nos dimos cuenta de que los farmacéuticos muchas veces nos juntamos a hablar y todos coincidimos que todo está muy bien. Ustedes pueden ir a un congreso a Chile y van a ver de que hablamos de atención farmacéutica, hablamos de la dispensa de medicamentos, hablamos del uso racional, pero cuando vamos y visitamos nuestros hospitales, cuando visitamos nuestras oficinas de farmacia, la verdad es que el papel dista mucho de lo que es la realidad. Y en esa perspectiva decidimos independizarnos de las órdenes profesionales y de aquellas asociaciones gremiales industriales que de cierta forma cooptan el discurso y cooptan el diálogo en Chile, y de forma libre, así al igual como lo hace FEFARA, quisimos empezar a generar conocimiento y a generar material para discusión, pero no solamente para los farmacéuticos, sino que para la sociedad civil, para los médicos, para los profesionales de la salud y abrirnos a un espacio más masivo. Nosotros conocemos bien nuestro valor, lo tenemos claro, pero cuando le preguntamos al ciudadano, cuando conversamos con otros profesionales, ¿lo tienen tan claro? A veces los sistemas progresan y cambian en virtud de cuál es la valoración que tiene la sociedad de una profesión determinada. Por lo tanto, la valoración que tenemos sobre nosotros no es tan útil si es que esa valoración no la trasladamos hacia la sociedad civil, quien es finalmente valida en un conjunto social las leyes y las normativas. Hablar de cadenas de farmacia es hablar de Chile. Y la verdad es que para entender por qué tenemos este sistema de cadenas de farmacia, es importante entender cuál ha sido también el desarrollo de Chile como país. Para eso es necesario saber cómo ha sido la evolución de algunos índices económicos, como el Producto Interno Bruto per cápita, en comparación con, por ejemplo, Latinoamérica, en donde en Chile ha superado esa barrera y ya ha llevado a situarnos un poco presuntuosamente dentro de los países de la OCDE y compararnos en términos de indicadores sanitarios con ellos. Por otro lado, también la batalla contra la pobreza ha sido significativa en Chile y en pocos años hemos superado índices que en 1990 alcanzaban casi al 40% de la población. Por otro lado, si nos comparamos con América Latina, nos encontramos en una situación aventajada en comparación a nuestro contexto, pero con una característica muy importante que tiene que ver con la inequidad, con la desigualdad que está dada por el coeficiente de Gini, en que nos muestra como uno de los países más desiguales dentro del contexto de la OCDE. Si nos comparamos en ese contexto con los países latinoamericanos y en selección con quienes participan de esta jornada, la verdad es que también dentro de la situación latinoamericana estamos dentro de los países con mayor desigualdad. Por otro lado, el gasto en salud en relación a las fuentes de financiamiento, si lo comparamos, podemos ver que Chile está en el extremo superior derecho, en donde el gasto con el cual concurre el gobierno es muy bajo, de cerca de un 47%, y la mayor proporción del gasto es asumido de forma directa por el beneficiario a través de lo que se conoce como el gasto directo de bolsillo. Ese gasto de bolsillo, si nosotros lo desagregamos y lo observamos, podemos ver que los primeros quintiles, es decir, los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, tienen un gasto de bolsillo casi cercano al 70% que corresponde directamente a medicamentos, lo que sitúa en una situación de inequidad, de injusticia y obviamente una situación altamente regresiva. Si observamos ese gasto de bolsillo y nos comparamos con otros países de Latinoamérica, en virtud de los ingresos de nuestra población, podemos ver que en la línea superior con triángulos se ubica Chile, en donde se pueden ver de que la carga es mucho mayor para nuestros sectores poblacionales en virtud de ese ingreso, pero también en virtud de la inexistencia de seguros
o de reembolsos en materia de acceso a medicamentos. Muy bien, habiendo hecho esa previa para que ustedes puedan tener una capacidad crítica de cómo funciona nuestro sistema sanitario en muy grandes líneas, ahora es preciso presentar cómo han progresado las cadenas de farmacia en nuestro país en relación a que son un resultado de la organización que como país nos hemos dado, de la organización política, de la organización económica y también, obviamente, de la organización industrial que hemos adoptado propia y más parecida al modelo estadounidense que al modelo europeo que ustedes miran. Antecedentes históricos de las cadenas en Chile. En 1968, José Codner, un profesional químico farmacéutico, compra una primera farmacia. En el año 1976 se deroga la ley de circuito que establecía la titularidad de la farmacia en manos del farmacéutico y se deroga también las distancias mínimas que eran de 400 metros en relación a la cobertura de las farmacias. Al año 1992, él comienza a formar una cadena y ya tiene 44 locales en Santiago y funda el número 45 en la región. En 1995 se detecta la primera colusión de medicamentos en Chile, en donde se concertaron las principales y grandes cadenas de farmacia para establecer precios fijos de medicamentos. En Chile no tenemos precios de referencia, tampoco tenemos una fijación del precio del medicamento, por lo tanto el precio es un resultado de la interacción entre laboratorios, entre productores y entre también las instancias de dispensa. En el 2000 se expande a México. Posteriormente funda su local 359, el año 2009 tenemos la segunda gran colusión y el 2010 José Codner vende el grupo de farmacias a el grupo Saba, que es un grupo mexicano que posee más de 13.000 farmacias. La segunda cadena, Salco-Brand, comienza antes del año de 68 cuando Selman adquiere la primera farmacia Brand. Esta farmacia Brand en el año 95, antes de la primera colusión, ya tenía 16 locales en un esquema de libertad y de propiedad libre. Posteriormente se fusiona con Salco y forman la cadena Salco-Brand. Posteriormente, en el 2007, es adquirida por un gran grupo económico que es la familia Hierro. La otra gran cadena de farmacias es la farmacia Cruz Verde, que en 1984 manejaba el negocio de las droguerías o de la distribución de medicamentos. El año 98 ya tiene 40 locales, pero maneja el nivel de distribución de medicamentos a través de una distribuidora que se llama Socofar, de medicamentos e insumos médicos. Al año 2005 ya tiene 300 locales. Si vemos la participación en el mercado y la analizamos y la comparamos desde el año 99 al 2011, nos encontramos con que la participación de estas tres cadenas al año 2011 dominan el 95% de las ventas en Chile. Por otro lado, tienen un índice de Herfindahl, que es el que mide la concentración en los mercados, cerca de los 3.000 puntos, que da cuenta de un mercado altamente concentrado. Como referencia, en algunos casos de duopolio, se alcanzan los 2.500 puntos. El índice de 3.000 es un índice de concentración bastante alto. Sin embargo, la existencia de cadenas independientes, que en general no están en manos de farmacéuticos, sino que de sociedades anónimas o de empresas de inversión limitada, las farmacias de cadena alcanzan al año 2012 1.400 farmacias aproximadamente. Para construir estos indicadores, nosotros enfrentamos una dificultad muy grande, toda vez de que esta información es de mayor medida de dominio privado y no existen indicadores públicos o se están construyendo hace muy poco, que Carlos debe haber enfrentado esa dificultad también. Y las farmacias de cadena concentran el 93% de las ventas, el 80% de las unidades, y las farmacias independientes, que son 1.300, luchan por un 7% de las ventas. La verdad que eso es una situación de ejercicio profesional precario y de muchas veces funcionamiento de estas oficinas de farmacia ni siquiera con farmacéuticos. La situación actual ha llevado a que bajo esta lógica de depredación, las farmacias se ubiquen en aquellos puntos más rentables y no se ubiquen en las comunas más pobres. La situación da de que 44 comunas al año 2012 de Chile no tienen farmacias. Por otro lado, si analizamos las ventas de cadenas en los últimos 5 años, esas ventas han aumentado exponencialmente un 34%. El año 2008 vendían 1.059 millones de dólares y el año 2012 ya van en los 1.420.
La evolución del número de locales, si es que nosotros la estudiamos, la verdad es que es una evolución casi exponencial. Ya nombramos de que estas 3 cadenas dominan el mercado, pero de forma incipiente han aparecido otras cadenas muy pequeñas, generalmente en el rubro de los medicamentos similares, como las farmacias mexicanas del Dr. Simi o del Dr. Ahorro. La comparación con el mercado del mercado estadounidense, bueno, es similar. Las farmacias de propiedad única han ido en una caída impresionante y las cadenas de farmacia de nivel nacional, regional y pequeñas cadenas han ido en un progreso, toda vez que las economías de escala que son capaces de generar les facilitan mucho la competencia vía precio. Y en un país en donde el acceso está principalmente condicionado por el precio, la verdad es que otras formas de competencia son muy difíciles. La concentración, bueno, muy parecida a la que tiene el mercado estadounidense, sin embargo, ellos tienen casi cerca de un 50% de concentración y nosotros tenemos el 95%. Esa situación no supera el análisis. Pero podríamos hablar de que quizás esta suerte de progresión a través de las economías de escala podría ser positiva si es que se trascienden beneficios para la sociedad, como por ejemplo precios de medicamentos bajos. Pero si analizamos los precios y la evolución de los precios del 2006 al 2013, nos encontramos que hay una progresión de precios alcista en donde el precio de medicamentos en Chile ha subido en virtud de los años. Algunos efectos positivos, porque la verdad es que no todo puede ser negativo. Bueno, hay nuevos modelos de creación de valor, hay imágenes comunes con estándares de calidad superiores a lo que había antes de las cadenas de farmacia, buenos servicios desde el punto de vista del consumidor, de los pacientes, confort y estacionamientos, climatización, que era algo que no se veía en el otro tipo de farmacia. Sin embargo, aparece la integración con empresas de distribución, se reducen los costos unitarios con beneficios traspasados a los consumidores, hay mayores horarios de atención, que era algo que fue bien evaluado por parte de la ciudadanía. Por otro lado, otorgan créditos. Las cadenas de farmacia tienen casas que manejan tarjetas de crédito propias, en donde la gente termina accediendo a crédito, pero lo paga, accede a medicamentos pagando las módicas cuotas. Por otro lado, también cobertura geográfica mayor, según algunos. Bueno, la concentración y la eficiencia, podemos hablar de que todavía hay mucha controversia dentro de la literatura científica que habla de concentración y eficiencia, pero en general se llegan a 2 principios fundamentales, de que a mayor concentración, mayor posibilidad de colusión, pero también a mayor concentración, mayor posibilidad de generar precios menores, de expandirse a través de la producción y de generar algunos mayores beneficios. Pero la verdad es que este sigue siendo un punto muy controversial. Dentro de la Porta describe en el año 98 y habla de que la expansión y la alta concentración es posible en países con protección jurídica baja, que en el caso de Chile, en donde la protección, pese a ser un campo muy regulado a través de leyes, se regula para permitir la libre competencia. Y eso significa la competencia de cualquiera que tenga el capital para poder instalarse con una farmacia. Dentro del contexto social y político, la colusión de las farmacias es un tema que la ciudadanía tiene muy presente y en la cual se ha involucrado dentro de la imagen de funcionamiento de las farmacias al farmacéutico. Hay un reclamo social, por otro lado, frente a la desprotección financiera de precios de medicamentos. Y hay un tema muy curioso, porque todas las intenciones de regulación por parte del Estado han sido confrontadas y resistidas tanto por los gremios farmacéuticos y los gremios médicos. Eso también nos da cuenta de una suerte, obviamente, de compromiso y de casi infiltración o algún tipo de relación muy especial. Y eso produce una parte una suerte de mala evaluación por parte de la ciudadanía. Estos son algunas especies de caricaturas, pero lo más importante de esta línea es cómo se comportó el precio y cómo los laboratorios, durante un periodo que se establece casi cerca de un año, fueron capaces de ir comportándose, ya sea a través de acuerdos tácitos o acuerdos directos, para la fijación de distintos precios. Aquí la participación de los laboratorios fue fundamental y la colusión en verdad no es solamente una colusión de las farmacias, sino que también una colusión de los laboratorios. Pero que de cierta forma los laboratorios se ven obligados a participar, toda vez que un poder de compra del 95% del mercado te pone de rodillas al sector productor. Esto generó imágenes de la ciudadanía, de reclamo, de ataque a las farmacias, de ataque a los farmacéuticos, de clausuras simbólicas por parte de los ciudadanos. Por otro lado, el modelo del retail introduce la cadena de valor y se desarrolla a través de la integración vertical.
Y el retail farmacéutico tiene 4 principios principales, que es disminuir los costos, y dentro de los costos muchas veces se puede considerar a su personal, a sus profesionales, disminuir los precios de compra, diferenciarse por precio y aumentar las ventas. Hay sistemas diferenciados de incentivo a la venta en donde el farmacéutico participa directamente y parte de su sueldo está compuesto por incentivos a la venta, acuerdo con productores, desarrollo de marcas propias por parte de las cadenas de farmacia e integración vertical en donde las cadenas de farmacia hoy en día son dueñas de laboratorios, son dueñas de droguerías y en ese sentido acaparan un poder muy grande de mercado. La generación de valor propia del retail con planificación centralizada, sociedades anónimas, sistemas computacionales de primer nivel, abastecimiento a bajos costos, integración vertical, almacenamiento muy tecnificado, marketing a través de TV y medios escritos. Esto nos da como escenario farmacias que desde el punto de vista de la imagen corporativa son muy atractivas, pero también tipos de oferta de medicamentos. En este contexto, hablar de uso racional de medicamentos o de ejercicio de la profesión desde un punto de vista profesional, créanme que uno se puede encontrar con charlas sobre esto, pero es muy difícil poder realizarlo en este contexto. Y eso tiene que ver porque como país hemos seguido algunos principios cerca del retail orientados a la cultura occidental, en donde sí, como país nos estamos McDonaldizando, podríamos decir, y en donde buscamos servicios rápidos, eficientes, al menor costo, con la mayor medida de variabilidad y ojalá de la forma más sencilla y rápida posible. Como principios orientadores, entonces, la eficiencia, la predictabilidad, la capacidad de control y la sustitución del humano por la tecnología. Aquí pongo yo una de las propagandas en la tercera imagen, que es una propaganda de las cadenas, en donde valores diferenciales e imploradores distintos a lo que tienen los dos funcionarios de McDonald's, de comida rápida, no nos diferencian demasiado. Al medio está el farmacéutico junto a un prestador de servicio, a un bombero que le llamamos nosotros, que le da benzina a los autos, a los coches, y una cajera de supermercado. Esa es la forma de promocionar el ejercicio profesional en nuestro país que tienen estas cadenas de farmacia. Por otro lado, también el progreso profesional dentro de estas cadenas de farmacia se da como farmacéutico complementario, posteriormente en un escenario más arriba como farmacéutico jefe de local, jefe zonal, Key Account Manager y por otro lado como gerente de venta. Es decir, el progreso profesional en las cadenas está limitado a abrazar los principios orientadores del retail. No hay otra progresión. Por lo tanto, eso, créanme, que cambia mucho la cosmovisión del propio ejercicio profesional. Y los niveles de renta, obviamente, superiores al inicio de esa cadena y la disponibilidad de puestos muy pequeños. Por lo tanto, se inicia una pelea social dentro del gremio por alcanzar esos puestos. Pero si comparamos el número, podríamos hablar de que esto ha traído quizás estabilidad laboral, quizás mejores sueldos de los que habían antes, pero si en esta lámina comparamos el progreso y el crecimiento en número de farmacias y lo comparamos con los farmacéuticos contratados en una de las cadenas, podemos ver que en azul el número de farmacéuticos contratados a través del tiempo ha disminuido de forma importante. Pero sin embargo el número de locales, de farmacias ha aumentado y si sacamos una relación podemos ver de que esa relación se acerca peligrosamente casi a un farmacéutico por farmacia en donde las farmacias funcionan 24 horas. Es decir, hay 16 horas que la farmacia no tiene farmacéutico o tiene un farmacéutico contratado en condiciones laborales que no están relacionadas con un contrato de trabajo. La evolución del retail. Bueno, la evolución del retail está cambiando día a día. Y cuando un país entra en la dinámica del retail, la verdad es que lo que nos indica esa lógica es buscar soluciones de retail en búsqueda de esa mayor eficiencia. Y aquí hay una solución de retail con la que me topé el año pasado en una presentación que hicimos para el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde Correos de Chile ya está hablando de una empresa estatal, ya está hablando de una lógica de dispensación a través del sistema de correos y en donde la figura del farmacéutico desaparece. Ellos hablan de más opciones para consumidores y la entrega de medicamentos a través de puntos de retiro de encargos y encomiendas. Bueno, la integración vertical, la verdad, es que es lo que ha permitido principalmente la consolidación de estas cadenas, toda vez que la disminución de costos y el evitar transacciones interempresas ha provocado de que el poder económico de estas empresas sea muy grande.
Hay beneficios y costos. Hay algunos beneficios que tienen que ver con la internalización de economías de escala, quizás un poco lo que ustedes intentan a través de la agrupación farmacéutica que han construido, evitar algunos costos de transacción, economías a partir de operaciones combinadas, de tecnología combinada, amplias espaldas financieras para enfrentar situaciones de proveedores o competidores y optimizar las necesidades de mucho personal o de mucha burocracia. Los costos, bueno, los riesgos de operación son mayores, se necesita mayor capital para ingresar a este mercado, por lo tanto la libre competencia por parte de un farmacéutico o de pequeños productores es imposible, dificultades en el cambio de proceso y por otro lado barreras de salida altas. Dentro del punto de vista de la empleabilidad de ingresos, la empleabilidad en Chile es cerca de un 97% al quinto año de titulación, es decir, es una situación de pleno empleo para los farmacéuticos. Y eso de cierta forma tiende a acomodarlos, a sentirse quizás que están sacrificando alguna parte, pero bueno, en vista de esta estabilidad laboral, ya no es tan mal visto esta situación. Si analizamos los ingresos brutos promedios, el 10% superior de los farmacéuticos está cerca de los $4.200 mensuales, el promedio de los farmacéuticos de $2.800 mensuales, en un país donde el ingreso promedio de la clase media es casi cercano a los $1.100. Por lo tanto, también hay una situación de privilegio que ha llevado también a aceptar quizás cómodamente esta situación. Esta es la integración vertical que yo les hablaba. Aquí tenemos la estructura de una de las cadenas de Cruz Verde. Y acá tenemos que son dueños de un club deportivo, son dueños de una inmobiliaria, administran tarjetas de créditos, tienen farmacias de especialidades, tienen servicios de transporte y bodegas, tienen convenios médicos con los sistemas de seguro de salud que tenemos, poseen droguerías y, por otro lado, poseen laboratorios. La verdad es que, en virtud de esta integración vertical, el alcanzar costo y competir con precios deja fuera a cualquier competidor que pueda existir. Acá tenemos otro ejemplo de integración vertical de la cadena Salcobrán, en donde aquí son dueños de bancos, de cementerios, de farmacias y de faenadoras de carne. O sea, y eso les permite, en términos de la organización industrial, poder progresar. Perdón. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos sociales y políticos que ha causado esto? En el caso de Chile, a raíz de la colusión, tuvimos que el Tribunal de la Libre Competencia multó a las cadenas de farmacia con $20 millones a raíz de la investigación que realizó la Fiscalía Económica, pero también a raíz de un informe económico que presentó Carlos Vasallo en una oportunidad. Por otro lado, se establecieron algunos nuevos marcos legales, ley de fármacos y modificación del Código Sanitario, y hay propuestas de regulación, como ya lo dije, con alta resistencia de gremios de cadenas, profesionales e industriales. La verdad que a mí me cuesta entender. Pero por otro lado hay graves denuncias de lobby que se han visto a través de los medios de comunicación, a través de un ministro de Salud preocupadísimo frente a la dificultad de poder sacar leyes o sacar regulaciones en virtud de que un poder tan grande como una integración vertical con un capital económico tan grande es financista de campañas políticas, de candidaturas a diputados, de candidaturas a senador. Por lo tanto, la relación se vuelve mucho más profunda. El efecto de la desconfianza. Esta es una evaluación que se hizo aproximadamente hace casi 3 semanas, en donde se estableció cómo se valoraba el servicio que prestaban las farmacias a la sociedad. Y la verdad que, no sé si ustedes han escuchado, pero en Santiago hemos tenido un problema gigante con el transporte público, el Transantiago, que ha causado mucho malestar en la ciudad. Bueno, las farmacias solamente están mejor evaluadas que el transporte público. La banda ancha, los municipios, la telefonía móvil, los supermercados y las estaciones de servicio tienen mejor valoración que las que tienen las farmacias hoy en día. Eso ha causado marchas en virtud de lo carísimo que son los medicamentos y protestas sociales. Por otro lado, la farmacia tiene conductas que son muy reñidas con la ética. En general, las recomendaciones de los vendedores, la población la identifica como condicionante. Los vendedores y los farmacéuticos, uno llega a la farmacia con una receta del médico y tratan de ofrecerte el medicamento que es propio de la marca propia de ese laboratorio. Por otro lado, la ley de fármacos es un intento de regular con algunos aspectos abordados como los incentivos perversos, las restricciones del cambio de recetas, colocar algunos que otros precios en envases y regular los horarios y turnos. Por otro lado, otros aspectos que no
aborda es la integración vertical, que es, podríamos decir, quizás la raíz de este problema. No aborda mecanismos de control de precios, no aborda la fortaleza de la Agencia Nacional de Medicamentos, tampoco del gran comprador público, ni tampoco algunos aspectos relacionados con las buenas prácticas de manufactura y la intercambiabilidad de medicamentos. Pero no lo aborda no porque no quiera, sino porque nuestro marco constitucional protege la libre empresa y la salud ocupa un segundo lugar, toda vez que el derecho a la salud no está consagrado en nuestra Constitución, sino que lo que está concentrado es el acceso a mecanismos de protección en salud, que es casi una tinterillada, como decimos nosotros, una leguleyada, pero la verdad es que establece un marco distinto. Quedó al descubierto la influencia de la industria. Los lobistas propios de las cadenas de farmacias seguían a los diputados. Esto me tocó verlo en forma personal en la Cámara de Diputados. Frente a la no existencia de mecanismos de transparencia, el lobby operó y en estos momentos, después de imagínense, tantos años después de la colusión, todavía seguimos discutiendo la ley de regulación. O algunos paralelismos con Estados Unidos. Bueno, la principal cadena en Estados Unidos, Walgreens, esta esquina de la felicidad y la salud, y sus aportes a campañas políticas. Por lo tanto, el nexo entre un gran poder económico, obviamente, es un gran poder político. El problema de la cobertura, aquí tenemos una tabla actualizada a este año, en donde podemos ver en un color resaltado, en el caso de la octava región, de la 14ª región y de las regiones australes, en donde sus índices de pobreza o el porcentaje de situación de pobreza son los mayores del país, tienen la peor distribución de farmacias. La región metropolitana se acerca a un número de 5.754 habitantes por farmacia. Eso ha llevado de que, si observamos el promedio de instalación de farmacias por comuna según la tasa de pobreza, en las 30 comunas con mayor porcentaje de pobreza no alcanza a haber una farmacia estadísticamente hablando. En las con mayor riqueza hay 12,2 farmacias. Imagínense la diferencia entre 0,8 de una comuna pobre y 12 de una comuna con mayores ingresos. Si nos comparamos con América Latina, tenemos una de las peores relaciones. No obstante, quizás nuestro desarrollo aparente, muy por debajo de Argentina, muy por debajo de Uruguay, muy por debajo de México y de Brasil. Algunas discusiones y conclusiones. La verdad es que el modelo de desarrollo con lógica del retail es un modelo que ha llegado para quedarse. Y no hay que interpretarlo como que sea un modelo malo de desarrollo. Yo creo que incluso las federaciones farmacéuticas están avanzando hacia esas progresiones o a ese tipo de organización industrial, porque es una organización industrial que tiene beneficios. El problema está en cuando esa búsqueda de racionalización de costos nos lleva a escenarios irracionales como el que, por ejemplo, vivimos en Chile. Ese es el problema principal. Por otro lado, este problema no se reduce al ámbito farmacéutico, sino que es un fenómeno económico y social. Pero, como dije anteriormente, lo importante es que intentar de llegar a políticas de consenso con una óptica de mirada hacia el futuro. El mundo no va a retroceder, la lógica de retail no va a retroceder, la lógica del mercado no va a retroceder, pero sí lo que podemos hacer es evitar de que ese avance produzca efectos irracionales en la sociedad. ¿Qué está en el juego? Bueno, el mundo avanza hacia procesos de globalización en donde las formas de vida se están estandarizando. O adoptamos la forma de vida del país dominante en ese momento o nos quedamos fuera de un mercado y de posibilidades de desarrollo. El retail, mediante la economía de escala y la integración vertical y horizontal, progresa en forma sistemática y con una gran rapidez en nuestra estructura industrial actual. Pero la pregunta quizás que también hay que hacerse y que hay que reflexionar profundamente es que, bueno, este debate sobre el avance del retail, ¿se refiere a la propiedad solamente o se refiere a la forma de hacer farmacia? Porque en general, cuando nos juntamos y hablamos de los desafíos que tenemos por delante, nos juntamos a hablar de desafíos que quizás hablaban nuestros antepasados hace 30 años atrás y que el farmacéutico aún no los asume y que esa no asumición de ese rol ha provocado el progreso de estas soluciones de mercado. ¿Cómo compite el farmacéutico en un escenario abierto y liberal? Claramente es un desafío. El ejercicio libre de la profesión en Chile es una realidad, tanto para abogados, para médicos, para dentistas y para farmacéuticos. Ya es algo muy importante. De hecho, ya se habla de integración vertical a nivel de las aseguradoras de salud, los centros de salud, entre otros.
Bueno, creemos nosotros de que esto no todo puede ser gris, la verdad es que hay una luz en el camino y el farmacéutico tiene mucho que decir sobre la estructuración industrial de su sector, sobre la farmaconomía, tiene mucho que aportar sobre lo que la organización de las agencias gubernamentales, sobre la gestión hospitalaria, que como dijo alguien ayer por ahí, muchas veces en los hospitales lo menos que se hace es precisamente gestionar los medicamentos, dentro de observatorios, centros de estudios, comités de ética, entre otros. Pero quizás lo más importante tiene que ver con la sintonización del beneficiario final, quien sufre el precio del medicamento y sufre el precio de esta organización industrial que nosotros mismos también hemos provocado, hemos dejado avanzar. Y nuestra propuesta desde la plataforma en la cual trabajo es, bueno, y si dejamos de solamente abogar por nosotros, por nuestras conquistas, por nuestros deseos, y sintonizamos nuestros principios con aquellos que sufre el ciudadano como una piel. La verdad es que nosotros creemos que la producción de conocimiento y el capacitar a que el ciudadano comprenda lo que suceda es la única vía de poder frenar este tipo de desarrollo. El futuro del gasto farmacéutico al año 2016 va a estar situado en los productos biológicos y eso va a ser un tema sobre el cual tenemos que pronunciarnos. Actualmente en Chile estamos discutiendo y hemos tenido muy buena sintonía con otras ONG de Latinoamérica, de Colombia, de Perú, en las rondas de negociación del TPP, en donde hemos hablado sobre asuntos relacionados a patentes farmacéuticos y el interés de algunos países por aumentar las protecciones que dan ya las patentes que para países en vía de desarrollo como el nuestro y los países latinoamericanos, la verdad es que aparecen poco coherentes. Pero lamentablemente de estos temas los farmacéuticos conocemos pocos y mal podemos informar, obviamente, a la población desde esa perspectiva. Por otro lado, investigación clínica, que también es un hecho, una realidad cada día más presente en Latinoamérica. Muy bien, les agradezco el haberme escuchado. Muchas gracias. Muy bien, así lo hemos escuchado.